Tienes la palabra. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti y a Andrés, porque como has dicho, llevamos aquí ya 12 años con este seminario interdepartamental y ya creo que habéis conseguido que esto ya sea una cosa normal en la facultad, lo cual es de agradecer, hasta tal punto que si este seminario dejase de existir se echaría de menos esta actividad. Cuando empezó yo me mostré escéptico porque no sabía, no creía que fuese a perdurar, pero gracias al tesón de Jesús y de Andrés ha perdurado. Vosotros, Jesús y Andrés y de Víctor, no solo predicáis, sino que dais testimonio. Sois un ejemplo a seguir. Mi siguiente agradecimiento es para el profesor Boix, del que he recibido el mejor consejo que se puede recibir en la universidad. Siempre que hay ocasión, y esta es una de ellas, lo comento. Estábamos en el año, vosotros erais jovencitos en aquel entonces, estábamos en el 1976. Yo estaba acabando la carrera en quinto de Derecho. La Facultad de Derecho, nuestra querida Facultad de Derecho, en aquel entonces estaba en Blasco Ibáñez 24, donde ahora está Filosofía y Letras. Entramos por la puerta principal y a mano derecha hay una escalera, a mano izquierda otra. Yo subía por la escalera derecha, había empezado a subir, llevaba 2 o 3 escalones y Javier bajaba. Me dice, oye, tengo entendido que tú quieres quedarte en el departamento de penal. ¿Es así? Sí. Dice, mira, es que yo he leído la tesis, no puedo continuar con la beca de investigación y sería conveniente que pidieses una beca de investigación para que el departamento tuviese otro becario de investigación. Pues muy bien, gracias. Dice, por cierto, en la universidad desmitifica. En la universidad desmitifícalo todo. Yo me quedé sorprendido. Me quedé sorprendido porque Javier supiese que yo quería quedarme en el departamento, pero mucho más sorprendido cuando me dijo lo que me dijo. Javier y yo lo hemos comentado esto muchas veces y hemos dicho que en aquel entonces no nos podíamos imaginar el alcance de sus palabras. Yo hoy, 48 años después de aquello, me permito aconsejaros en la universidad desmitificar todo. En la universidad desmitificar todo por completo. Bien, vamos a introducirnos en el tema. ¿Qué o quién? La concepción subjetiva de la antijuridicidad. Y también para arrancar, me voy a basar en otra anécdota protagonizada por el profesor Boix. Hace 10 o 12 años estábamos ya en esta facultad, era por la tarde, no sé si era un día que habíamos comido juntos. El caso es que Javier comenta que un amigo de cuyo nombre no recuerdo le había dicho que cuando empezamos a dar clase queremos enseñarlo todo. Después queremos enseñar lo que sabemos. Y al final procuramos enseñar lo que consideramos más importante. Yo me jubilé el 31 de agosto del año pasado, estoy en esta fase. De ahí que el contenido de este seminario sea lo que yo considero más importante. Y lo que considero más importante no solo en el ámbito del derecho penal, sino también en mi ámbito personal. Recuerdo con agrado, con mucho agrado y con mucha emoción, el 15 de mayo pasado, del año pasado, que fue mi último día de clase. Un recuerdo inmemorable. Pero dije que yo cuando estoy en el aula, y ahora me considero que estoy en el aula, en una actividad docente, no tengo intimidad. Es una cosa superior a mí. Yo cuando estoy dando clase no tengo intimidad. No tengo intimidad porque puedo comentar cosas particulares que en otro ámbito no lo comentaría nadie, pero en clase sí. Y entonces, por esto quiero decir que aquí son una serie de reflexiones personales que afectan o que versan sobre el derecho penal, pero también sobre mi vida particular. No voy a contar detalles porque no es la cuestión, sino que sí que me ha servido. ¿Qué es lo que me ha servido? Vamos a ver. Vamos a ver. Cuando yo era estudiante y tenía una visión romántica del derecho penal, me interesaba la exigibilidad. Yo recuerdo que de estudiante me planteaba, ¿por qué se castiga la imprudencia? Si la imprudencia en definitiva es un comportamiento no voluntario, ¿por qué se castiga? ¿Por qué se nos puede exigir determinados comportamientos? ¿Por qué se puede castigar determinados comportamientos que no son intencionales? Cierto que la imprudencia, todo el mundo sabe, puede obedecer a una falta de diligencia, de atención, de cuidado, pero a veces también esa imprudencia se debe a un desconocimiento o error. Y yo me preguntaba,
¿Y por qué se castiga el desconocimiento o el error? Bien, eso la hacía por ahí. El derecho penal me encantaba, el derecho penal me encantaba. Total, era mal estudiante, era un estudiante pésimo, pésimo. Una pequeña confesión. Yo el penal 1 lo aprobé a la cuarta. A la cuarta. Sin embargo, ha sido la asignatura que más me ha gustado y más me ha servido. Total, que llega un día que me decido hablar con Cobo para decirle que yo quería hacer la tesina con don Manuel Cobo de Rosario. Total, que era uno de los días que la facultad estaba cerrada por fallecimiento de Franco y estaba de luto, y voy a hablar con él. Y le digo, mire, don Manuel, a mí me gustaría hacer la tesina. ¿Perdón? Pues Franco era el dictador, por si no lo sabéis, que murió el 20 de noviembre de 1975. Aún recuerdo ya aquella mañana. Bien, pues el caso es que le digo que a mí me gustaría trabajar sobre la tesina y que me gustaría hacer un trabajo sobre la imprudencia. Me dice que era absoluto, que vamos, que casualidad, que la imprudencia, vamos a ver, que eso para una tesina es un tema muy amplio, muy complejo. Total, que me recondujo al arrepentimiento espontáneo, que era el artículo 9.9, actualmente bifurcado en el 21.4 y en el 21.5. Pero sin embargo, la imprudencia y la exigibilidad me seguía llamando la atención. Total, acabo la carrera, me voy a la mili, vuelvo de la mili, voy al departamento, digo, es que yo, bueno, siéntate ahí y ponte a trabajar. Me siento ahí, me pongo a trabajar, acabo la tesina, y cuando acabo la tesina me dicen, ahora te vas a poner a estudiar el MED. Virgen Santa, madre mía, qué cosa más horrible. Era insoportable, era incomprensible. Estudiaba la acción y era un laberinto insondable, un camino que no conducía a ningún sitio, que me producía dolor de cabeza, que no comprendía nada en absoluto. Y yo me planteaba, vamos a ver, si yo sé derecho penal, luego me decía Soto Boche, hombre, yo no sé derecho penal. Pero bueno, he acabado la carrera, he hecho la tesina para aquellos que no lo sabéis, o si no lo sabéis, es el actual TFM, solo que el actual TFM lo liquidáis en 1 o 2 meses y la tesina eran 6 meses como mínimo de dedicación exclusiva. Bien, estoy estudiando y yo decía, si he acabado la carrera, he hecho la tesina y no comprendo nada, si no comprendo todo el mecanismo de la acción, ¿cómo se me puede reprochar algo a título de dolo? No lo acabo de comprender. Y si yo no lo comprendo, los que no tengan la carrera y no hayan hecho la tesina, el delincuente se plantea todo este galimatías que está exponiendo Metzger, evidentemente que no. Cuando uno pega un puñetazo a otro para romper la nariz, ¿se hace todos esos planteamientos? No. Y sin embargo, sí que eso lo podemos reprochar a título de dolo. Total, ¿sabéis lo que hice? Dejé de estudiar el Metzger. Lo dejé de suelta. Eso lo digo ahora. La tía, el principio de la exigibilidad. Y también en aquel entonces, por una cuestión personal, yo tomé una decisión que no siempre fue comprendida por todos. Y entonces yo me planteaba, ¿yo por qué no puedo tomar esta decisión? O esta decisión, porque es objeto de crítica. Y entonces, con el fin de ser un poco objetivo, hice el siguiente planteamiento. Voy a trasladar a mis planteamientos personales la estructura del delito. Hecho, antijuricidad, culpabilidad. Y voy a ver cuándo tengo razón, cuándo puedo hacer o cuándo no puedo hacer, cuándo se me puede exigir, cuándo no se me puede exigir. Y entonces, a partir de ese momento, discurre de un modo paralelo la exigibilidad bifronte. Una podemos decir la exigibilidad fruto de las relaciones jurídicas y otra la exigibilidad que se deriva de las relaciones personales. Bien, y entonces, pues sigo por ahí, sigo por ahí. Cuando hablamos de exigibilidad, estamos hablando tanto en las relaciones jurídicas como en las relaciones personales de dos entes. Cuando hablamos de antijuridicidad, también estamos hablando de dos. Por lo tanto, había una cierta similitud. He dicho que la antijuridicidad y la culpabilidad tienen una relación íntima a la que me referiré ahora enseguida. En la antijuridicidad hay uno que sufre el daño y hay otro que hace el daño. En la exigibilidad hay uno al que se le exige, hay otro que exige. Y entonces es esta unión de la exigibilidad la que nos permite entender, comprender, determinar lo que podemos exigir, aquello que queremos proteger. Y por lo tanto, aquello a lo que estamos obligados a proteger.
Son dos planos distintos, sin embargo, estos dos planos a veces se confunden, también en el seno del derecho penal. Y me planteo lo siguiente. Empiezo a conocer un poco el derecho penal y empiezo a conocer lo que se llamaba, lo conocía la concepción o concepción motivadora, función motivadora de la norma. La norma como motivación. Y recuerdo que en aquel entonces un grupo de penalistas españoles decían que las normas franquistas no les motivaban. Y si no les motivaban, no podían obedecerlas, no podían respetarlas, porque si la norma tiende a motivar, si no me motiva, no puedo responder, no puedo obedecer, no puedo seguir lo que dice la norma. Bien, aquel planteamiento a mí me parece un poco endeble, un poco superficial, incluso infantil. Muere Franco, entramos en el Estado actual, un Estado democrático, y los defensores del régimen antiguo, los que añoraban el régimen, dicen, es que a mí la Constitución no me motiva. Y como la Constitución no me motiva, no tengo por qué obedecerla, con la misma legitimidad que otros. Con lo cual teníamos que esa función motivadora de la norma servía para defender postulados contradictorios. Por lo tanto, la razón de ser de la validez no estaba en qué, sino en quién. ¿Por qué? Porque ante la Constitución unos decían, me motiva, la obedezco, otros decían, no me motiva, luego no la obedezco. En el régimen franquista unos decían, me motiva, la obedezco, otros decían, no me motiva, no la obedezco. Por lo tanto, la obediencia o no obediencia de las normas estaba en función de la motivación. Evidentemente, eso no puede ser así, no debe de ser así, por los riesgos que ello entraña. En aquel entonces, estamos hablando alrededor del año 80, había dos corrientes de la norma fundamentales. Luego había las derivaciones, los matices, pero fundamentalmente dos concepciones de la norma. Una era la concepción valorativa de la norma y otra era la concepción imperativa de la norma. La concepción valorativa de la norma se basaba, propugnada fundamentalmente por Metzger, en el que la norma lo que hacía era valorar. La acción era un mecanismo causal cuyos elementos subjetivos se analizaban en la culpabilidad. Entonces la acción era el curso, el motor que movía a la situación. Después de esa situación se analizaba la antijuricidad y en la culpabilidad se analizaban todos los elementos subjetivos. Frente a esta concepción surge la concepción final de la acción propuesta por Belzel. Y Belzel decía, vamos a ver, cuando analizamos el estudio no podemos seguir el sistema de Metzger porque el sistema de Metzger no respeta la estructura ontológica de la acción. La acción es una acción final. Por lo tanto, todo lo subjetivo no lo podemos trasladar a la culpabilidad. Lo subjetivo de la acción lo tenemos que analizar, lo tenemos que estudiar en la acción. Y la acción es una acción final. Por lo tanto, la finalidad la tenemos que analizar en el momento del hecho típico. Lo dejo ahí. Antes que Belzel y Metzger está Belling. Para mí Belling es lo máximo. Belling y los neokantianos, era uno de mis epígrafes. Belling propone que estudiar el delito para diferenciar, el mérito de Belling, en mi opinión, es que distingue entre el juicio de antijusticias y el juicio de culpabilidad. Había antes como un totum revolutum. Y él dice, no, tenemos que distinguir para no prejuzgar. Tiene una concepción de un tipo neutro para no prejuzgar, y una vez configurada esa situación que corresponde con la denominación, ya analizaremos la antijusticias y la culpabilidad. Bien, Belzel dice, no podemos ignorar la estructura ontológica de la acción. Y si en la estructura ontológica de la acción está la intención, debemos de estudiar la intención. Y la intención la debemos de estudiar ya en la antijuridicidad. De tal modo que tenemos que en la concepción valorativa lo que es subjetivo se analiza en la culpabilidad, en la concepción final lo subjetivo se analiza antes. A la postura de Belling y de Metzger se le dice, ojo, no todo lo subjetivo puede ir a la culpabilidad. ¿Por qué? Porque hay determinados elementos que son necesarios tenerlos en cuenta para poder saber si estamos ante un hecho típico. Por ejemplo, el hurto. Tomar las cosas muebles ajenas con ánimo de lucro.
Si yo cojo esto sin ánimo de lucro, es irrelevante. Pero si cojo esto con ánimo de lucro, como es una cosa mueble ajena, es cuando es relevante. No puedo prescindir del elemento subjetivo. Porque si prescindo del elemento subjetivo, nunca tendríamos un delito de hurto. ¿Por qué? Porque el delito de hurto exige que se tome la cosa mueble ajena con ánimo de lucro. Y como el ánimo de lucro es un elemento subjetivo, no lo podemos diferir a la culpabilidad. Lo tenemos que plantear en la tipicidad. Y esto refuerza la postura de la acción, de la concepción final de la acción. Luego, la intención la tenemos que analizar en la acción. Y entonces pugnan esta concepción valorativa, concepción imperativa de la norma. Yo puedo comprender que al que no trabaja el derecho penal, y incluso al que trabaja el derecho penal, que le sirva, no vean muy bien la diferencia entre una y otra. Voy a poner un ejemplo que lo vamos a comprender perfectamente. Vamos a pensar en los mandamientos de la ley de Dios. Los mandamientos de la ley de Dios, sí, sí. Los mandamientos de la ley de Dios no en todos, solamente en 4. En el 6º, en el 9º, en el 7º y en el 10º. Los dos los voy a decir. Ahora lo digo. El 6º mandamiento de la ley de Dios: no cometerás actos impuros. Ese lo sabemos todos. El 9º: no consentirás pensamientos ni deseos impuros. El 7º: no robarás. El 10º: no codiciarás los bienes ajenos. Bien. Vamos a trasladar estos 4 mandamientos al campo del derecho penal. Primera pregunta. Primera pregunta. ¿El que comete actos impuros ha consentido pensamientos impuros? Evidentemente que sí. ¿El que roba ha codiciado los bienes ajenos? Evidentemente que sí. Entonces, el que roba comete 2 delitos, uno por robar y otro por codiciar los bienes ajenos. El que comete actos impuros comete 2 delitos, 2 pecados, uno por realizar actos impuros y otro por consentir pensamientos impuros. Desde el punto de vista del derecho penal no sería eso, porque hay un artículo 8.3 que resuelve el concurso de normas y dice que el desvalor mayor absorbe al desvalor menor. Por lo tanto, cuando yo cometo actos impuros, aunque los piense, eso queda absorbido por el pecado del 6. Cuando codicio el bien ajeno, pero luego lo robo, ese codiciar el bien ajeno queda absorbido por el 7. De tal manera que el 6 absorbería el 9, el 7 absorbería el 10. Vamos a analizarlo desde otro punto de vista. Vamos a analizarlo desde el punto de vista del iter criminis. El iter criminis es el inicio del delito. ¿Es posible cometer un acto impuro sin haberlo consentido antes? No. ¿Es posible robar sin haber codiciado el bien ajeno? No. Luego, cuando yo robo, empiezo codiciando el bien ajeno y llevo a cabo el hecho del mandamiento 10. Y luego, si llego al final y me lo apodero, será el 7. Cuando pienso en un deseo impuro y luego hago un comportamiento impuro, empiezo por el 9 y acabo por el 6. Pues bien, era el artículo. El mandamiento 6, no cometerás actos impuros. El mandamiento 7, no robarás, responden a una concepción valorativa de la norma. Mientras que el 9 y el 10, no consentirás pensamientos, no desearás o no codiciarás el bien ajeno, responden a una concepción imperativa de la norma. Veamos más cosas. La consecuencia del pecado. No me voy a meter ahí. ¿Cuándo tendríamos consecuencia con arreglo al 9? Perdón, con arreglo al 6, no cometerás actos impuros, cuando se cometan. Y con arreglo al 9, cuando se piense. ¿Cuándo habrá reacción en el robo? Cuando se cometa el robo. Con arreglo al 10, cuando se codicie. Por lo tanto, en una concepción valorativa de la norma, la reacción penal, la antijuridicidad aparece
en una concepción valorativa cuando se lesiona el bien, en una concepción imperativa cuando se piensa en lesionar. El reproche solamente será posible cuando se ha lesionado la propiedad, cuando se ha robado, con arreglo a una concepción imperativa cuando se piensa en robar. El castigo cuando realmente se roba y en una concepción imperativa cuando se piensa en robar. Por lo tanto, la concepción imperativa de la norma, ¿qué es lo que hace? Castigar cuando se piensa, mientras que una concepción valorativa se castiga cuando se lesiona. Con estos ejemplos creo que queda bien, vamos, por lo menos se puede ver perfectamente lo que supone una concepción valorativa y una concepción imperativa. La concepción imperativa, en última instancia, lo que hace es castigar la desobediencia. ¿Por qué? Pues porque mi voluntad es contraria a la norma y desde el momento en que mi voluntad es contraria a la norma se entiende que la norma ya está en peligro, ya se permite reaccionar frente a ese ataque, aunque sea un peligro abstracto. Voy a recordar brevemente, nada, enumerarlos tan solo, las clases de antijuridicidad. Enumerarlas. Formal o material. Formal. Se dice que un comportamiento es antijurídico cuando coincide con la descripción, con la descripción típica. Yo creo que aquí la concepción formal de la antijuridad lo confunde con la tipicidad. La concepción material de la antijuridad es cuando se produce la lesión. Pero la pregunta del millón es, ¿y cuándo se produce la lesión? Y entonces aquí responden, hay dos respuestas. Con arreglo a la concepción subjetiva, la lesión se produce cuando tenemos voluntad contraria a la norma. Cuando pienso en, mientras que la concepción objetiva exige que la antijuridad, para que haya antijuridad, que realmente se ponga en peligro el bien jurídico protegido. Bien, pues después de dicho esto, voy a pasar a ver unos ejemplos de derecho positivo que responden a esta concepción subjetiva de la antijuridicidad. Quiero aclarar una cosa, por si fuese necesario. Recuerdo tiempo atrás que se decía, no, el Código Penal obedece a esta concepción, el Código Penal obedece a esta otra concepción. Y entonces uno, pues estudiaba un artículo, decía, hombre, este artículo sí que obedece a esta concepción, sin embargo, este artículo no obedece a esta otra concepción. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el Código Penal creo que podemos encontrar preceptos que respondan a una concepción de la antijuicial, a una concepción de la culpabilidad, a una concepción de la norma y preceptos que corresponderán a otra concepción de la norma. Como estamos hablando de la concepción subjetiva de la antijuridicidad, pongo de manifiesto o cito unos ejemplos que responden, en mi opinión, a la concepción subjetiva de la antijuridicidad. ¿Cuáles son estos preceptos? En primer lugar, los actos preparatorios. Los actos preparatorios punibles. El iter criminis, todos sabemos lo que es el iter criminis. Presumo que todos lo sabemos. El iter criminis o camino del delito. Yo siempre he entendido que el camino del delito empieza con la tentativa. Sin embargo, a veces la jurisprudencia y la doctrina pues también mete dentro del iter criminis a los actos preparatorios punibles. Yo creo que esto lo hacen para justificar un poco el castigo o mantener esa postura. Voy a explicarme. ¿En qué consiste un acto preparatorio punible? Son actos preparatorios no ejecutivos que se castigan. Los actos preparatorios punibles son la conspiración, la proposición y la provocación. ¿En qué consiste fundamentalmente esto? La conspiración, cuando dos o más se conciertan para cometer un delito y resuelven ejecutar. Bueno, pues eso se puede castigar. Simplemente, oye Jesús, ¿qué te parece si pasado mañana hacemos... Sí, ya hemos cometido un delito. Estando aquí, ya hemos cometido un delito, se nos puede castigar. Aun cuando no hayamos hecho ningún acto ejecutivo de ese delito. En el documento que he colgado hay una referencia jurisprudencial que lo explican, no voy a detener en ello, porque me remito a eso, si lo queréis ver allí. La proposición, oye Jesús, es que, mira, sé que Paz se deja el coche en tal sitio. ¿Qué te parece si allí a veces se deja el bolso? ¿Qué te parece si vamos y le quitamos? Aunque no me dijese que sí, simplemente proponiéndoselo, yo ya he cometido un delito en fase de proposición. Y le estoy diciendo que dentro de una semana que Paz va a dejar el coche allí, dentro de una semana, ya coge el bolso per si acaso, dentro de una semana, pues bueno, si yo le digo que, oye, dentro de una semana le voy a coger, ¿qué te parece si lo haces? Me diga que sí o me diga que no, yo ya he cometido un delito. Simplemente por mi idea.
El otro supuesto, la provocación, es la provocación, la leo. Hay provocación cuando directamente se incita por medio de la imprenta, la radiodifusión o cualquier otro medio de eficacia semejante que facilite la publicidad o ante una concurrencia de personas a la perpetración del delito. Simplemente con eso también se vuelve a cometer. No es necesario que los que lo oyen, los provocados, respondan de un sentido afirmativo, simplemente con esa proposición. Y si es individual, pues, o es punible o no es punible, no me voy a meter ahí. ¿Con esto qué quiero decir? Que hay supuestos donde lo que se está castigando es la intención, el ánimo de delinquir, sin que con eso se haya llevado a cabo ningún acto ejecutivo. El otro supuesto que responde perfectamente, en mi opinión, repito, a una concepción subjetiva de la antijuridicidad es lo que se conoce como la tentativa inidónea. La tentativa inidónea se distingue del delito imposible en el material colgado. He colgado la ley de vagos y maleantes de 1963 y una ley de 1941 de protección de la natalidad, que son las dos leyes que recogían una situación de imposibilidad de ejecución o de materialización del delito, y se supone que de ahí arranca lo que es la tentativa inidónea y el delito imposible. ¿Hay diferencia entre el delito imposible y la tentativa inidónea? Hoy en día dicen que sí. Yo creo que eso es discutible, pero en cualquier caso no importa, vamos a admitir esa discusión. ¿Cuándo tendríamos delito imposible? Cuando falta el objeto material. ¿Qué es el objeto material? La persona o cosa sobre la que recae la acción. Cuando yo disparo contra ese y resulta que ese está muerto, yo disparo, no puedo matar porque ya está muerto. O yo disparo creyendo que es una persona y es un maniquí. Ese ahí no pone en peligro. Hoy en día la jurisprudencia y la doctrina coincide que el delito imposible no es punible. En el Código Penal anterior sí que era punible. Y ahora me referiré luego a un caso. El problema se plantea en la tentativa inidónea. ¿Por qué? Porque se dice, hombre, la tentativa inidónea es o no es punible. Pues depende. Depende del grado de inidoneidad. Si estamos ante una tentativa inidónea relativa, sí que es punible. Sin embargo, si la tentativa inidónea es absoluta, no es punible. ¿En qué consiste una y otra? Pues en ver si ese plan, con independencia de la configuración concreta, en abstracto era viable para producir el daño o no era viable. Por ejemplo, yo a mi querido amigo Jesús le tengo manía y quiero acabar con él. Y cojo una pistola creyendo que está cargada, pero no está cargada. Disparo y no sale ninguna bala porque no hay ningún proyectil. Supuesto 1. Supuesto 2. Cojo la pistola, pero resulta que la pistola no está. Es una simulación. Es una pistola que parece una pistola de verdad, pero no es una pistola de verdad. Entonces no puedo ni siquiera disparar. Aquí se diría, en el primer caso, el arma estaba descargada, pero el arma era apta para disparar. Tendríamos una tentativa inidónea relativa. En el segundo caso, como realmente lo que has cogido no es una pistola y por tanto nunca podías disparar, tendríamos un supuesto de tentativa inidónea absoluta. Y se dice, los supuestos de tentativa inidónea absoluta no son punibles, los de relativa sí. Y para justificar esta punición se dice, hombre, en el fondo, toda tentativa es inidónea. ¿Por qué? Pues porque no ha llegado a término. Y desde el momento en que no ha llegado a término es que era inidónea. Planteamiento que no comparto. ¿Por qué? Pues porque una tentativa puede ser inidónea desde el principio o puede convertirse inidónea en el transcurso. Empezamos a abrir el coche de Paz y de pronto vemos que Paz viene o que la policía viene. Me voy. Si no hubiese venido la policía, hubiese abierto el coche de Paz. Pero si intento disparar a Paz con esa pistola que no tiene proyectiles, por mucho que apriete el gatillo, nunca dispararé contra ella. Esto desde el inicio era inidóneo. La otra tentativa desde el inicio no es inidónea. Se frustra porque aparece un elemento distinto. Bien, entonces vemos que el Código Penal sí que tiene preceptos donde se basan, se inspiran, recogen una concepción imperativa de la antijuridicidad. Ahora vamos a ver casos prácticos. Porque la teoría, si no se ve con casos prácticos, pues puede quedar en pura especulación.
Y aquí quiero hacer referencia a una cuestión. Yo en clase siempre he dicho que el penal sí, pero procesal, 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 procesal y procesal y procesal y procesal. Mis alumnos, cuando yo decía que procesal, 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 se quedaban un poco sorprendidos porque decían, caramba, ¿este es de penal? ¿Y cómo es que dice que procesal? Y yo les decía, una cosa es que el penal me guste más. Desde el punto de vista de la práctica forense, el procesal es imprescindible. El penal es imprescindible. El procesal es el dueño de la prueba. Y sin prueba no hacemos nada. El procesal determina el camino por el que tenemos que discurrir. Si no sabemos el cauce, no llegamos a ningún sitio. Si no sabemos el recorrido, no sabemos a dónde vamos. Y se llama derecho sustantivo al penal y adjetivo al procesal. Bien, vale. Pero el procesal condiciona. Aquí, nuestro querido amigo y excelente abogado, magnífico abogado, maestro entre los maestros de la abogacía, sabe perfectamente que el procesal es fundamental. Que el procesal nos sirve para ganar muchos pleitos. Otros pleitos se ganan por el penal, pero siempre sobre una base del procesal. ¿A dónde quiero ir? Pues que incluso con una concepción objetiva de la antijusticia, el procesal puede convertirlo en concepción subjetiva de la antijusticia. Me voy a referir a dos ejemplos. El primer ejemplo es, que traigo 4 ejemplos a colación. El primer ejemplo es el de delito imposible. Es un artículo que hice allá, pues no me acuerdo cuántos años hice, con el Código Penal anterior, que se llamaba Predeterminación del fallo y delito imposible. El supuesto de hecho era el siguiente. Un sujeto está en un bar tomando copas, toma unas cuantas copas de más, empieza a molestar a la clientela y el dueño le dice, tú, fuera, a la calle, fuera, a la calle. Total, que el tío se va, coge un taxi, se va a una caseta que tenía en el campo, coge una escopeta, se toma 2 copas más de regreso, vuelve y le dice al taxista, llama a la policía que voy a matar a alguien. Y se va a, esto sucedió en Benidorm, se va al bar donde estaban, dispara, con tan buena suerte para él que el bar estaba vacío. Estaba apagado, debía de llevar una castaña, como podéis imaginar, para no darse cuenta, pero disparó. Le condenaron por delito de homicidio imposible. Entonces, aquí era imposible que lesionase la vida de nadie, porque no había nadie. Otra cosa es que hubiese sido el error. Yo quería matar a Pepe y mato a Juan. Bueno, has matado a otro. Pero es que aquí no había objeto material y condenaron por delito imposible. Aquí sí que es un delito imposible, dijimos, de carácter sustantivo. Pero ahora me voy a referir a un supuesto de Teruel, el que en el documento que he colgado se llama es un chico de buena familia. Yo hace años llevé algunos asuntos en Teruel, de alguno de droga, otro de otros motivos, y referencia era 12 o 15, 12 personas en Teruel 10 o 12 personas y 20 gramos de coca, eso es narcotráfico y banda organizada, pero vamos, descarados. La instrucción fue ejemplarizante. Cada 15 días detenían a uno. El sargento de la Guardia Civil era impresionante. Además, yo como no era de Teruel, me tiraba a matar siempre que podía. Todos estaban acogotados. ¿Por qué? Porque yo conozco a este, ¿me detendrán o no me detendrán? Total, por hacerlo corto, a los 2 cabecillas, uno de los detenidos cantó por soleares, lo excluyeron y los otros se les ofreció un acuerdo menos a 2. Lo aceptaron, los otros 2 fueron al juicio condenados y a cumplir. Bueno, uno de esos que cumplió el acuerdo, días después o tiempo después, lo llevaba una compañera del despacho, eran 12 sino 3, y uno era un chico de buena familia. Y entonces, claro, hombre, es que es un chico de buena familia. Pero, hombre, fíjate, sí, pero lo que tú quieras, es que es un chico de buena familia. Total, que como era un chico de buena familia, la instrucción se hizo en un plis-plas, llegaron a un acuerdo porque era un chico de buena familia. Concepción subjetiva de la antijuricidad. La necesidad de pena, si es un chico de buena familia, no es necesaria. Si es un chico de buena familia, no lo va a volver a hacer. ¿Para qué le vamos a castigar? Etcétera, etcétera, etcétera. Tercer supuesto, los contenedores del puerto. Esto es un asunto donde a un sujeto, una organización de tráfico de drogas le encarga que recoja de un contenedor un paquete con 100 kilos de cocaína. Este contacta con otro para que le ayude y contactan con otro que es el que sabía la ubicación de los contenedores. Total, que el día que van a ir a abrir el contenedor para coger el paquete con la coca, le llama el de los contenedores y dice, ojo, que la policía está al lado de
contenedor, lo han cogido para registrarlo. Así que al loro, no vengáis. Total, que estos dos que iban camino del puerto, hacia el puerto, dan media vuelta y se van. Pero claro, dicen, ojo, que son 100 kilos de coca. Y uno de ellos, cuando llega a su casa, le estaba esperando el que lo tenía que recibir. Y lo pone a caldo. A caldo es decir, que lo calienta, pero a base de vino. Este le dice que no, que no, que no, que no. La droga la queremos mañana, si no, acuérdate. Total, que estos se asustan, dicen, vamos a entregarnos, vamos a ir a la comisaría y vamos a decir lo que ha pasado. Cuando nos detengan, la banda sabrá que no tenemos la coca y prefiero comerme tantos años de cárcel que me mate. Porque esto, total, que hacen eso, se entregan, confiesan, tal, tal. Y llega el día del juicio y entonces yo propongo que esto sería una conspiración, pero en fase con desistimiento. ¿Por qué? Porque efectivamente 2 o 3 se han concertado y han resuelto, pero no han llegado a realizar ningún acto de ejecución. ¿Por qué? Porque estaban yendo hacia el puerto, tenían que entrar en el puerto, después en la zona donde se apilan los contenedores, localizar el contenedor, abrirlo, etcétera, 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 etcétera. Y lo que estaban haciendo, pasear, ir hacia el puerto, no se le puede reconducir a ninguno de los verbos típicos del 368. Esta tesis se desbarata, no me la admiten. No me la admiten por 2 razones. Una, me dicen, vamos a ver, no hay desistimiento porque no es voluntario. Por lo tanto, esa conspiración no podemos decir que sea una conspiración desistida porque el desistimiento no es voluntario, sino que ese desistimiento se lleva a cabo porque hay policía. Argumento que me parece válido. Evidentemente yo tenía que intentarlo. Pero lo que no participo de eso es que sea tentativa. Oiga, grado de conspiración sí. ¿Qué ocurre? Que a la hora de imponer la pena, la conspiración, los actos preparatorios punibles se castigan igual que la tentativa, con lo cual también es una discordancia. Si en los actos preparatorios punibles no se ha llegado a iniciar el iter criminis, no se ha llevado a cabo ningún acto de ejecución, en principio, por lógica, no podrá imponerse la misma pena si no se ha llevado a cabo ningún acto de ejecución que si se ha iniciado siquiera sea brevemente el iter criminis. Total, que condenaron por tentativa. Vamos al TSJ, confirman, vamos al Supremo, confirman. El cuarto ejemplo, que este es más duro. El cuarto ejemplo es un poco más duro. También es en Teruel. Se trata de unos padres que denuncian los maltratos sufridos por un niño de 3 años. En principio es maltrato y al poco amplían la denuncia por agresión sexual. En aquel entonces ya estaba la ley de sí es sí y aquello era agresión. La reacción unánime. Eso es imposible. Esta mujer es una mujer que lleva muchos años dando clases, esta mujer tiene muy buena concepción, eso es imposible. Los padres aportaron 2 pruebas periciales. En una de ellas diciendo que un niño de 3 años no es capaz de hacer esa fabulación. Un niño de 3 años puede decir que yo no lo he roto, y el vaso está ahí roto en el suelo, que yo no lo he cogido, pero un niño de 3 años no es capaz de fabular episodios de naturaleza sexual. Junto a eso aportaron otra pericial llevada a cabo por una perito forense, una psicóloga forense, perdón, donde se entrevistó con el nano, exploró al nano durante 5 sesiones con un total de 15 horas y 30 minutos. El juzgado pidió un informe al Instituto de Medicina Legal de Aragón, con la delegación de Teruel, que con 30 minutos de exploración, sin referirse a ningún episodio concreto, llegó a la conclusión de que el nano no era capaz, no podía testificar porque no era capaz de ubicar los hechos y no podía identificar ciertas actuaciones. El juez de instrucción no admitió ninguna diligencia de investigación propuesta por la acusación. No admitió la ratificación de las periciales. No admitió la ratificación de las periciales. Se solicitó que se llevase a cabo una exploración del pequeño con arreglo al 449.3 de la Cámara GESE, que es una exploración llevada a cabo por un psicólogo para evitar la doble victimización de la persona que ha sufrido a los menores de edad, a los menores de 14 años. Tampoco me la admitieron. Sobreseimiento. A pesar de todos los recursos de reforma y de apelación,
la audiencia no admitió la práctica de ninguna diligencia de investigación. No solo eso, sino que interponemos una querella por prevaricación y al final nos sancionaron a nosotros por abuso de derecho por mala fe. Y entonces, claro, dices, vamos a ver, oiga, que estamos hablando en fase de instrucción, no estamos hablando de la verdad absoluta, estamos hablando de los indicios. No nos han permitido que se ratifiquen estos periciales. Bien, este es otro ejemplo donde partimos de la base de que es imposible que esta mujer, que tiene buena fama, que está reconocida y que tiene muy buena consideración y que lleva 30 años de profesora, haya hecho lo que se denuncia. Por lo tanto, no nos lo creemos, rechazamos todas las pruebas que puedan cuestionar algo que, por definición, es cierto. Bien. Bueno, pues con esto creo que he dado una visión, la que he dado, sobre la concepción superficial, pero me falta algo, brevemente, pero brevemente. He dicho al principio que a nivel personal, para tener una cierta objetividad, he utilizado el método penal para analizar las relaciones personales. Las relaciones personales, digo, pues también se basan sobre la exigibilidad, pero así como en las relaciones jurídicas penales hay el principio de legalidad, en las relaciones personales no hay principio de legalidad. Que Jesús y yo somos amigos desde hace tropecientos años y tenemos nuestra relación, sabemos dónde podemos llegar con Javier, con Paz, con Javier, tenemos una relación y en función de la relación que existe con cada uno sabemos lo que podemos exigir y admitimos lo que se nos pueda exigir. Y no necesariamente de un modo explícito, sino de un modo tácito y recíproco. Entonces creo que la exigibilidad entre las personas, y repito que esto es una cuestión personal, que estoy exponiendo mi convicción para un uso estrictamente personal mío, ha sido analizar la exigibilidad en torno o en función de la reciprocidad con esa persona. ¿Y qué criterio seguimos? Pues el criterio de la normalidad. ¿Qué es lo normal en este tipo de relación? Pues lo normal en este tipo de relación da lugar a que nos podamos pensar, exigir, pedir, dar, hacer, porque sé que en este grado de normalidad se ha creado una cierta vinculación, una exigibilidad que, repito, tiene que ser recíproca y tácita. Es tácita y tiene que ser recíproca. ¿Y cuándo será recíproca? Si cuando intercambiamos los criterios de exigibilidad, la situación resulta idéntica. Si yo cambio los criterios de reciprocidad que tengo con Paz y resulta que al cambiarlos yo me beneficio, esa situación no es recíproca. ¿Por qué? Porque Paz me está exigiendo a mí una exigibilidad que si yo se la aplico a ella, que ella no se la aplica. Y entonces tenemos que conseguir unas relaciones donde esa exigibilidad sea recíproca y cambiando, alternando los sistemas de exigibilidad, la situación permanece. Esto efectivamente se consigue con el tiempo, con el análisis y con la reflexión y con la experiencia, que es la madre de toda la ciencia. Y por último, sí, para acabar, el último epígrafe del documento que he colgado es: conclusión, la concepción subjetiva de la antijusticia como soporte dogmático de los totalitarismos. Como soporte dogmático de los totalitarismos. Hemos visto antes que, en definitiva, la concepción subjetiva de la antijusticia lo que está haciendo es imponer un criterio y castigar la desobediencia de ese criterio. O aceptas el criterio o no lo aceptas. Si te comportas por fuera del criterio, estás poniendo en peligro, con el nivel de concreción que queramos establecer, pero estás poniendo en peligro este criterio que prevalece. El criterio que prevalece, ¿qué o quién? El criterio del jefe, el criterio del amo, el criterio del caudillo. Cualquier no aceptación de ese criterio, ¿qué supone? Desobediencia. Es un sistema inquisitorial. ¿Qué pasa cuando además te digo, pero es que tú, si niegas la acusación, encima eres contumaz? No estás aceptando mi criterio, lo cuestionas y lo defiendes, eres contumaz, eres rebelde. ¿Qué se hace con los contumaces? ¿Qué se hace con los rebeldes? Aniquilarlos. Pues eso. Muchas gracias.